estés el día de hoy conmigo. Y de hecho, hasta me producí, ¿ves? Me maquillé. No soy buena haciendo esto, es como la segunda, tercera vez que lo hago. Y pues si tienes algunos tips que crees que me pueden ayudar, porque necesito ayuda, por favor, colócamelo aquí en los comentarios y te lo agradeceré demasiado. Mira, el día de hoy vamos a aprender a hacer estas boinas. Las he visto mucho en internet, algunas en páginas donde las venden muy caros y otras en páginas donde son baratas, pero ¿por qué no hacerlas? Digo, ya estamos de vacaciones, tenemos un tiempecito más libre, nos podemos poner creativos, creativas y pues puedes personalizarlas porque, por ejemplo, yo a esta le puse nubecitas aquí para que al momento de ponérmela pues quedara la nube de arriba y la nube de abajo. Y me gustó, sinceramente me gustó personalizarla, pero si no, puedes simplemente tomar un diseño de internet y hacerlo como es el caso de este huevito. Ahora sí, vamos con los materiales. Y como el título lo dice, en realidad vas a ocupar muy pocos materiales y de hecho algunos ya los tienes en tu casa. Te los voy a mencionar. Fieltro. De esto compra medio metro de cada color que vayas a ocupar. En algunas tiendas como Parisina, que es una tienda mexicana, suelen venderlo a 30 pesos el metro. Así que si tú compras medio metro de cada uno, está muy cool. Y también tijeras, hilo y aguja para coser, regla, lápiz y es todo. Voy a enseñar a hacerte la boina clásica, la boina que es el modelo para personalizarla en esos 3 bonitos y hermosos y preciosos modelos de boinas que te enseñé. Entonces voy a tomar mi fieltro rojo y doblarlo por la mitad. Voy a tomar el molde que aquí están apareciendo las medidas que yo ocupé y que tú también puedes ocupar y la voy a calcar con una greda o con un gis. Ya una vez que esté calcadito, voy a recortarlo por la orillita, no sin antes haberlo sujetado con alfileres. Y cuando esté bien recortado, solamente voy a tomar una de esas piezas y la voy a recortar por el centro. Ya una vez que tenga mi círculo grande y la dona de fieltro, a esa dona voy a costurar por la orillita el centro para que al momento de ponérnosla no se aguade y se haga feo. Bien, ya una vez que tengo esa dona costuradita por el centro, voy a unirla al círculo grandote, revisando que la parte que sí quiero que se vea quede por dentro para que al voltearla, ¡tadán!, me quede una boina espectacular y las costuras queden por dentro. Ahora solamente cosemos por la orillita dejando 1 centímetro. Volteamos y ¡woo!, tenemos una boina. Así que puedes dejarla hasta acá o ir a ver las siguientes ideas que están muy buenas, así que yo te recomiendo que las vayas a ver, no sin antes suscribirte e ir a mis redes sociales a darle mucho amor, ya que ahí suelo subir los adelantos de los próximos videos. Ve para allá, aquí te la dejo. Boina número 1, boina de huevito. Esta boina es súper sencilla y vamos a necesitar una boina de color blanco. Asimismo, vamos a ocupar un pedacitito de fieltro amarillo y un pedazo más pequeño de fieltro blanco para hacer esa parte brillosa de nuestro huevo. Dejando a un lado la boina blanca, toma el pedazo de fieltro y traza una medida de un círculo que mida aproximadamente 7 u 8 centímetros de diámetro. Márcalo por la orilla, recórtalo y cóselo al centro de la boina para darle ese toque más cute, kawaii, que se vea como un huevito brilloso. Vas a recortar como una lagrimita o un chicharroncito de esos que tienen forma rara. Y solamente mide 2 centímetros de largo por 0.7 de ancho. Ya verás tú cómo te gusta, que quede muy brilloso, que no quede tan brilloso. Y adhiérelo sobre ese circulito amarillo.
y ¡tadán! Ya está. ¡Qué fácil!, ¿no? Segunda boina fresa tomate, cuyo diseño sí se parece a internet, pero no lo es. O bueno, tal vez sí. Un poco solamente. O no sé, déjenmelo saber en los comentarios. Jiji, gracias. Esta boina es algo tardada, pero no quiere decir que sea difícil. Vamos a ocupar una boina color rojo como la que tenemos, y de hecho es la que hicimos en el tutorial. Y un pedacito de fieltro negro. Asimismo, para las hojitas vamos a ocupar una cosita de nada, un retazo de color verde. Ya si tú quieres hacerlo verde clarito y verde fuerte, puedes hacerlo. En mi caso yo así lo hice, pero si no, con un tipo de verde está bien. Toma el fieltro color negro y en él empieza a hacer pequeñas gotitas que no rebasen los 1.5 centímetros. De hecho, entre más hagas, mejor. O no, haz la cantidad que tú quieras. Estas gotitas son para distribuirlas a lo largo de toda la boina y para que parezcan semillas. Una vez que ya tengas todas las semillas, gotitas que tú quieras, distribúyelas a lo largo de la boina y cóselas. Para finalizar, solamente haz 3 gotitas mayores, que serán las hojas, adhiérelas en el centro y listo. También ya está, es que no hace falta tardarse en este video hablando. Ya, es muy rápido, muy práctico. Tercera boina, amiga de Rosita Fresita en azul. Esta boina no estaba pensada a ser así, pero como pudieron ver, fue la primera que hice. Y la parte de la cabeza de la frente no me había quedado y yo no tenía más tela azul. Entonces fue como que la medida drástica a la que tuve que recurrir. Pero se ve bastante cool. Para esto vas a necesitar un molde extra que te voy a dejar aquí en la imagen. Te lo coloqué junto con el anterior para que notes la diferencia. Ese molde lo vamos a cortar como si fueran nubecitas. ¿Y cuál es la única diferencia? Bueno, que se lo vas a colocar encima, lo vas a costurar y ¡voilá! No necesitas hacer esa porquería que yo hice como en un principio. Tú colócalo encima y de verdad no se va a ver. Únelo todo lindo y haz nubecitas. Las nubes que tú quieras en cantidad que tú quieras. O sea, aquí echa a volar tu imaginación. Haz la cantidad de nubes que quieras, del tamaño que quieras, de la forma que quieras. Yo no soy buena haciendo nubes y sin en cambio sentí que era un buen trabajo. Hazlas como tú quieras. Si la quieres blanca, blanca. En internet viene en blanca, pero si tú quieres una nube negra porque está lloviendo, porque está el aguacerazo, puedes hacerle una nube negra. Sí, señor, sí que sí. Y pues ya solamente cose esas nubes a la boina. Recuerda que ya teníamos hecha la boina azul y solamente le agregamos pues el holán, por así decirlo, blanco, más estas nubes. Y voilà. No es tan difícil. Inténtalo. Tú puedes, tú puedes. Y bien, cuéntame cuál de estos 3 modelos fue tu boina favorita. Yo sin duda de las 3, creo que en primer lugar lo ocupa la de huevito. En segundo lugar esta de fresitas. Y en tercer lugar esta de nubes. Y no es porque no me guste el diseño, a pesar de que siento que parezco la hermana de Rosita Fresita en ella, sino que no tengo ropa para combinar este azul. Entonces pues hay menos oportunidades que yo creo para usarla. Coméntame cuál de las 3 boinas fue tu favorita. Ya te di yo mi top 3 de boinas. Entonces, ya sin más que decir, me despido. Recuerda que tengo redes sociales como lo es Facebook, Instagram y Pinterest, donde estoy subiendo cada día cosas nuevas. Incluso en Instagram les voy dando adelantos por medio de mis historias de qué es el próximo video.
Y si quieren enterarse antes que todos de qué voy a subir las siguientes semanas, vayan a seguirme a mi Instagram. Ahora sí, sin más que decir, me despido. Nos vemos en un siguiente video. Bye bye. でもそんな